Me indican si lo ven, por favor. Sí, se ve. Ok, muy bien. Bien, vamos a empezar a hablar hoy sobre sistemas de 2 grados de libertad. Ok, entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir o establecer un sistema en donde tenemos dos elementos de inercia. Oh, ok, entonces vamos a tener M1, vamos a tener M2, vamos a tener K1, vamos a tener K2 y vamos a tener K3, ¿ok? Entonces, bien, claro, podemos incluirle amortiguamiento al sistema. De hecho, lo vamos a hacer más adelante. Pero en esta etapa lo que quisiera es plantear lo siguiente. O sea, una de las cosas que nosotros observamos, por ejemplo, con el sistema de 1 grado de libertad, es que las características de respuesta natural, en particular en este caso la frecuencia natural, por ejemplo, del sistema de 1 grado, vimos que dependía de la relación entre las propiedades elásticas y las de inercia, ¿no? Y encontramos en ese caso, por ejemplo, para el sistema masa-resorte simple, que la frecuencia venía dada por raíz de K sobre M, ¿no? Entonces, en ese momento creo que mencionamos que esto es un poco, en general, válido para sistemas más complejos, ¿no? Y generalmente por eso, cuando uno hace el análisis de respuesta libre, es común que uno deje por fuera los elementos disipadores de energía, ¿no? O sea, no es que en la dinámica no se tengan que tomar en cuenta, sino que para efectos del análisis de respuesta libre, respuesta natural o análisis modal, como también se le llama, nosotros simplemente dejamos por fuera el sistema de amortiguamiento y ya, claro, cuando queremos hacer el análisis de respuesta forzada, entonces en ese caso vamos a tomar todo en cuenta, ¿cierto? Incluir el amortiguamiento, etcétera, para determinar entonces cómo respondería el sistema ante acciones externas, ¿okay? Pero por ahora lo que quiero hacer primero es una discusión inicialmente cualitativa, después la vamos a hacer ya utilizando las ecuaciones, porque como vamos a ver, al final es necesario esto. Pero vamos a verlo en su momento, ¿no? Por ahora, entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos este sistema de 2 grados de libertad
Vamos a definir los sistemas de coordenadas, ponemos la referencia para la coordenada x1, también ponemos la referencia aquí para la coordenada x2, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a considerar el siguiente caso. Que sería cuando los valores de rigidez K1, K2 y K3 son todos iguales, así que simplemente le llamamos K. Y también vamos a tener que M1 lo vamos a hacer igual a M2 y simplemente le vamos a llamar M. ¿Okay? Entonces, vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Imagínense que nosotros tomamos ambas masas, ¿verdad? Y estas masas nosotros las desplazamos ambas en el mismo sentido, ¿no? Puede ser ambas hacia la derecha o ambas hacia la izquierda, pero no solo es en el tema de la dirección, sino que también lo que vamos a imponer es que el desplazamiento que le provocamos a ambas masas es el mismo. O sea que si yo, por ejemplo, tomo la masa 1 y la desplazo 2 pulgadas hacia la derecha, entonces a la masa 2 también la voy a desplazar 2 pulgadas hacia la derecha, ¿no? O si desplazo la masa 1, 1,5 pulgadas hacia la izquierda, entonces también la masa 2 la voy a desplazar 1,5 pulgadas hacia la izquierda. O sea, es decir, los desplazamientos de las masas son iguales, ¿sí? Así que los movemos en la misma dirección y la misma distancia. Bien, así que supongan que nosotros hacemos eso, desplazamos ambas masas, por ejemplo, hacia la derecha, y de pronto yo suelto las masas, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Alguien? Van a oscilar entre derecha e izquierda. Ok, bien. Otra pregunta que les voy a plantear. ¿Qué me pueden decir del resorte que está en el medio? ¿Qué creen ustedes que ocurra con él? O sea, si yo tomo las dos masas y las desplazo al mismo tiempo, una distancia igualita, y luego las suelto, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con ese resorte entonces? ¿Se mueve, no se mueve, se deforma, no se Se va a deforma? mantener, digo yo, profe, ¿Qué significa se va a mantener? que no se deforma. Al comienzo, en todo momento. Yo digo que en todo momento. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo ¿Alguien? creo que sí se deforma, pero no se va a mover. Su desplazamiento va a estar cero, va a ser cero, o sea, queda en el centro. Pero sí se va a deformar. Ok. A ver, Josimar, a ver qué tú dices del que plantea Gabrieles, ¿no? Sí. Nos cabe la posibilidad que también pueda ser así, que se mantenga como en A ver, el centro. chicos, estamos hablando de dinámica, acá no es posibilidades.
Tiene que ser el análisis basado en argumentos, en la física del asunto. ¿Ok? Así que vamos a ver, Yosimar, defiende tu planteamiento con argumentos de física, ¿sí? O sea, no, o de dinámica, pero no. A ver. O Gabriel, defiende el tuyo, a ver. De por sí, cuando se mueven ambas masas, Ajá. se deforman todos los resortes, ¿ya? Si la masa de la derecha se mueve a la derecha y la masa de la izquierda se mueve a la izquierda, bueno, No, el no, 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 resorte... no. Eso no fue lo que yo planteé. ¿Cuál fue la condición que yo planteé? Que ambas masas se mueven exactamente la misma cantidad, o sea, las desplazo exactamente lo mismo y en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Ok, Y una ok. vez que las tengo ahí, las suelto. Pero no me estás cambiando las condiciones. Ok, ya entendí y eh, si es así, entonces sí estoy de acuerdo que el resorte no se va a deformar, pero sí se va a desplazar Ok, con, ok. con las masas. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sustentas eso? Eh, Diría que ambas masas se van a mover con el estiramiento y la compresión de los resortes que están a los lados, Ok, no con el del centro. estamos de acuerdo, pero eso no es suficiente para sustentarme lo que estás planteando. Ok, lo que están planteando es correcto, o sea, el resorte del centro no se deforma nunca. Y no se deforma nunca, ¿por qué? Porque en el momento en que yo llevo las dos masas, las desplazo ambas en el mismo sentido, la misma distancia, la fuerza en la masa 1, la de restitución me refiero, la que va a tratar de volverla a su posición, es la del resorte 1, ¿cierto? Solamente. El resorte 2 no está deformado. En el caso de la masa 2, el que va a tratar de devolverla a la posición es el resorte 3. Pero las rigideces de los dos son iguales, las masas de los dos son iguales y los desplazamientos que les dimos a los dos son iguales. Por lo tanto, la fuerza que está actuando en ambas masas tiene la misma magnitud. Y si tiene la misma magnitud, le va a provocar la misma aceleración a las dos masas porque las dos masas son idénticas. Entonces, si las fuerzas son iguales, las masas son iguales, la aceleración va a ser igual, por lo tanto, se van a mover de manera idéntica. ¿De acuerdo? Y si se mueven de manera idéntica, entonces el resorte del centro nunca se va a deformar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Profe, para ver si entendí, Ajá. si por ejemplo las dos masas exactamente se mueven a la derecha, Ajá. pues el resorte del extremo izquierdo se va a estirar, Ajá. se va a deformar estirándose, y el Correcto. resorte del otro extremo se va a contraer Correcto. en la misma distancia. Por eso entonces el resorte del medio no se deforma. No, el resorte no se deforma porque los desplazaste exactamente la misma distancia. Ok, listo. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo es que como estamos deformando exactamente lo mismo, ambos resortes, y ambos tienen la misma rigidez, y las masas tienen las mismas masas, quiere decir que la aceleración que van a provocar en ambas es la misma, ¿de acuerdo? En el mismo sentido, ¿no?
O sea, ambos resortes van a tratar de mover las masas hacia la izquierda una vez que yo suelto. Va a llegar un momento en que paran y los mismos resortes entonces van a tratar de volverlas otra vez hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a estar ocurriendo. Va a haber una oscilación, pero idéntica, ¿cierto? En ambos. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí. Entonces, eso quiere decir que para efectos prácticos, yo podría incluso ok, perdí el control del lápiz. Déjeme ver si voy a tener que salir un momentito del whiteboard. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a ver. Ok, yo puedo quitar incluso el resorte del medio, ¿cierto? No hace nada. Es un resorte que para nosotros es sin masa. Así que es como si no estuviese, ¿cierto? Entonces se va a dar un movimiento en ambas masas. ¿Y a qué frecuencia va a ser ese movimiento? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué frecuencia? ¿Perdón? Raíz cuadrada de K entre M. Raíz de K sobre M, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y usualmente nosotros para describir la condición bajo la cual provocamos ese movimiento utilizamos lo que se llama un vector de modo, ¿no? Y lo que hacemos entonces es que en ese vector lo que establecemos es como la relación que hay entre los desplazamientos de ambas masas. O sea que, por ejemplo, en este caso, la condición que yo impuse es que los dos desplazamientos eran idénticos. Así que esto yo lo puedo escribir como 1, 1, ¿no? O también podría usar un vector 2, 2, por ejemplo. O también podría usar un -5, -5. O sea, los números estos que estamos poniendo ahí, lo que implican es que los desplazamientos son idénticos, los iniciales. ¿De acuerdo? O sea, esa es la configuración de desplazamientos que tiene que cumplirse para que el movimiento se dé tal cual lo describimos. ¿De acuerdo? Siempre que yo cumpla con esa condición de que los dos desplazamientos son iguales en magnitud y en dirección, entonces vamos a tener ese tipo de movimiento que de hecho se conoce como movimiento sincrónico, ¿sí? ¿Ok? Así que no es ninguna sorpresa en el sentido de que movimientos sincrónicos hay de diferentes, ¿no? Diferentes campos, etcétera. Por ejemplo, bueno, yo no sé si ustedes bailan, por ejemplo, si bailan salsa, digamos, tiene que haber un movimiento sincrónico entre el chico y la chica, ¿cierto? Si no, entonces o chocan o pisan a la chica o al revés, ¿cierto? Si no hay sincronismo, tienen un problema, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata, eso es lo que estamos hablando aquí. O sea, cuando decimos movimiento sincrónico es que ambas masas hacen exactamente el mismo movimiento, que en este caso coincide tanto en dirección como en amplitud, ¿cierto? Ahora, podemos tener a veces otros movimientos que son sincrónicos también, o sea, siempre se mantiene la misma relación entre los movimientos de las diferentes masas, aunque no necesariamente tienen que ser iguales exactamente en magnitud ni en dirección, ¿no? Ahora vamos a ver otro caso.
¿Estamos claros? Entonces, a estos vectores con los que nosotros describimos eso, le llamamos vector de modo. ¿No? Vector de modo, hay gente que les dice modos normales, ¿no? Les llaman de diferentes formas. Los vectores modales, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Chicos? Sí. Bien, vamos a cambiar el asunto ahora. Volvemos entonces a poner aquí al resorte del medio con su rigidez K. ¿Okay? Y vamos a analizar otro caso ahora. ¿Verdad? Bien, ahora lo que vamos a hacer es que, imagínense lo siguiente, esta vez yo voy a tomar las masas, seguimos con la condición de que los tres resortes son idénticos, las dos masas son idénticas, pero ahora yo voy a tomar las dos masas y lo que vamos a hacer entonces es que voy a desplazar las masas, pero en direcciones opuestas. ¿Estamos claros? Puede ser que una la desplace hacia la izquierda, por ejemplo, la masa 1, y entonces la masa 2 hacia la derecha. O puedo hacerlo también con la masa 1 hacia la derecha y la masa 2 hacia la izquierda. Cualquiera de las dos. Pero también voy a mantener entonces que la distancia que las desplazo es igual. ¿Okay? Si desplazo la 1 hacia la izquierda 3 pulgadas, entonces voy a desplazar la masa 2 hacia la derecha 3 pulgadas. ¿De acuerdo? O si desplazo la masa 1 1,5 pulgadas hacia la derecha, entonces desplazaré la masa 2 1,5 pulgadas hacia la izquierda. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces tomamos las masas, direcciones opuestas, misma distancia, y las suelto al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué me dicen de lo que va a ocurrir en ese caso? ¿Qué pasa con los resortes? ¿Se deforma 1, 2, los 3? ¿Cómo va a ser el asunto? Se va a deformar, sí, se van a deformar los tres. El de la izquierda y la derecha van a estar deformados de la misma manera. Por ejemplo, digamos, si ambos están comprimidos, ambos van a estar comprimidos o ambos van a estar en tensión. Y Ok. luego el del centro va a tener lo opuesto a esos dos, pero se va a quedar en el mismo lugar el del centro. El del centro no se va a desplazar. Ok, pero se deforma. Sí se deforma, sí. Ok. Bien. Ok, entonces, hay un aspecto de lo que mencionó, ¿quién fue? Gabriel, ¿no? Sí. Ok, realmente lo que no se desplaza es un punto del resorte, no se mueve, el del centro. ¿De acuerdo? En general, los otros puntos del resorte, en general, se van a mover. ¿De acuerdo? En mayor grado, los que están más lejos del centro, en mucho menor grado, a medida que se van acercando al centro del resorte, pero el punto central del resorte, ese no se mueve. ¿Tiene sentido eso? Porque el resorte se deforma, ¿cierto? El resorte se deforma.
pero por la simetría, entonces se deforma de una manera tal en que algunos puntos del resorte, bueno, un número infinito realmente de puntos del resorte del centro, se mueven, ¿ya? El desplazamiento que sufren los que están más lejos del centro es mayor y se va reduciendo hasta el punto del centro, que ese no se mueve. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Tiene sentido eso para ustedes? Sí. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, si ese punto no se mueve, ¿están de acuerdo entonces en que nosotros podríamos imaginarnos como si aquí hubiese como una pared? ¿Ya? ¿Cierto? Porque este punto no se está moviendo, es como si tuviera una pared fija ahí y el resorte entonces, o sea, tendríamos del lado izquierdo de la pared, ¿qué tendríamos? Del lado izquierdo de la pared tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos una pared aquí, un resorte, la masa y aquí otro resorte y la pared, ¿no? E igualmente para el lado derecho de la pared, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia natural? Oh, estamos de acuerdo en que los dos hacen lo mismo, ¿no? El movimiento de ambos es idéntico, solo que, claro, uno en un sentido y otro en el otro, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bien, entonces, ahora, este sistema es un sistema de ¿cuántos grados de libertad? Ese con una masa de 1 grado. Es un grado, ¿cierto? Igual sería el del otro lado de la pared de esa artificial que hemos puesto ahí, ¿no? O sea que tendríamos dos sistemas, cada uno de 1 grado de libertad, ¿cierto? O sea, lo podríamos visualizar así, el sistema completo lo podríamos visualizar como que tenemos de un lado de la pared un sistema de 1 grado, del otro lado de la pared un sistema de 1 grado, ¿cierto? Así que, ¿cuál es la frecuencia natural entonces de cualquiera de los dos lados? Que sería la segunda frecuencia natural de ese sistema. ¿Cuál sería? Ok, aquí nosotros tenemos rigidez K, ¿cierto? ¿Cuál es la rigidez aquí? K medio. K medios. ¿Por qué K medios? Es la mitad del resorte original, profe. Ajá. Y entonces, Raíz de K medio entre 2M. no. A ver, ¿alguien más? ¿Cuánto es la rigidez del resorte de la derecha? Yo considero que debiera ser K porque es el mismo resorte, solo que la mitad del largo inicial del resorte. Es la misma K.
A ver, chicos, análisis. Ustedes ya hemos discutido el tema para poder responder esa pregunta. O sea, siempre basen su respuesta o traten de basar su respuesta en análisis. Tenemos un resorte. Yo le puedo aplicar una fuerza, tiene una rigidez K, ¿cierto? ¿Qué pasa si ese resorte, por ejemplo, yo lo veo como si fuesen dos resortes en serie? O sea, como que de la mitad hacia allá es uno y como que de la mitad hacia acá es otro. ¿Cuál es la rigidez de la mitad de la izquierda del resorte y cuál es la rigidez de la mitad de la derecha? A ver. Ya de eso hablamos. ¿Alguien? La rigidez es 2K, ¿cierto? Así que si la rigidez es 2K, ¿cuál sería la frecuencia natural? Raíz de 2K entre M. No, señor. Hay que estudiar, chicos. Raíz de 3K sobre M. Miren ese problema. Es un problema de un grado. Hay que estudiar. ¿Ok? Así que lo que vamos a tener entonces es movimiento sincrónico de nuevo a esta frecuencia. Raíz de 3K sobre M. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el vector de modo entonces en este caso? Si yo quisiera describir el vector de modo, ¿cómo lo escribiría? ¿Alguien? Bueno, el vector de modo lo que me dice es cómo es la relación entre desplazamientos para que se dé ese tipo de movimiento. ¿Cómo sería en este caso ese vector de modo? Por ejemplo, el resorte K se va a desplazar el doble del resorte 2K. Entonces se podría poner 1 y 2. Ok. El vector de modo lo que me indica es la relación entre los desplazamientos de las masas para los cuales yo puedo obtener ese movimiento. ¿De acuerdo? Sí, ok. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones?
¿Bajo qué condiciones se está dando ese movimiento? ¿Cuál fue la condición que pusimos? El desplazamiento es igual, pero en Ajá, direcciones correcto, opuestas. correcto. Ok, entonces, ¿cómo podríamos Ah, poner eso en el vector? podría ser 1 y menos 1. Es correcto, exactamente. 1 y menos 1, o menos 1 y 1, o menos 5 y 5. Cualquier relación, porque lo que estamos ahí es viendo como, ok, si este desplazamiento, el 1 es tanto, ¿cuál debería ser el otro? ¿Me explico? Entonces, si el desplazamiento de la masa 1 le ponemos 1, le tenemos que poner menos 1 a la otra. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el vector de modo correspondiente a el segundo tipo de movimiento sincrónico. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema tiene 2 grados de libertad y por lo tanto tiene 2 frecuencias naturales. O sea, en términos generales, el número de frecuencias naturales va a estar asociado al número de grados de libertad del sistema. Si tienen n grados de libertad, entonces ustedes van a tener n situaciones en donde pueden tener movimiento sincrónico, ¿no? Entonces, claro, su vector de modo, en ese caso, va a ser un vector n por 1. O sea, van a tener n, porque acuérdense que los valores que ustedes ponen en el vector de modo, lo que les dicen es cuál debe ser la configuración de desplazamientos para ustedes lograr movimiento sincrónico, ¿no? Y ese movimiento sincrónico está asociado o va a tener una frecuencia a la que se da, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tienen n grados de libertad, tienen n modos, tienen n frecuencias naturales. ¿Estamos claros? En este caso, bueno, estamos lidiando con un sistema de 2 grados de libertad. Vamos a tener 2 frecuencias naturales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Claro, nosotros podemos, en este caso, a priori, más o menos tener una idea de cuáles deben ser los modos, es decir, cómo yo debo desplazar las masas para poder tener el movimiento sincrónico, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, haciendo cambios pequeños nada más, o sea que, por ejemplo, yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? El resorte de rigidez K1 ya no va a ser igual a los otros dos. Entonces ahí ya yo perdí la simetría del sistema, ¿cierto? Entonces es muy difícil determinar, por ejemplo, cómo yo tengo que desplazar esas dos masas para lograr movimiento sincrónico, así a simple vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya perdí la simetría, que era lo que me permitía más o menos saber o por dónde buscar. O si, por ejemplo, me dicen, bueno, ya la masa M2 y la masa M1 son distintas. Ya, igual, peor todavía. Menos que puedo de antemano, así simplemente viendo el sistema, determinar cómo él se va o cómo yo tendría que provocar los desplazamientos iniciales para que el movimiento sincrónico se dé. ¿De acuerdo? La otra cosa es, incluso volviendo al sistema en donde los resortes y las masas eran iguales, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo desplazo, por ejemplo, una de las masas 3 pulgadas hacia la derecha
y la otra la desplazo una hacia la derecha y la suelto. ¿Qué creen ustedes que ocurriría ahí? ¿No? Volviendo, como dije, por un momento al caso en donde teníamos los tres resortes iguales y las dos masas iguales. Si yo desplazo la masa de la derecha 3 pulgadas y la de la izquierda 1 pulgada, ambas hacia la derecha, y suelto, ¿qué va a pasar? Bueno, ya no va a haber movimiento sincrónico. Sí, el movimiento sincrónico, fíjense, es armónico. O sea, tanto el movimiento sincrónico a la frecuencia 1, ¿no? Que no le puse aquí número, pero esta sería la frecuencia natural 1, que es la más baja en este caso, y la otra que era la frecuencia natural 2, que era la raíz de 3K sobre M, ¿no? Entonces, si yo desplazo las masas de una manera diferente a estos dos modos, entonces ya no voy a tener movimiento sincrónico. El movimiento sincrónico, como estaba mencionando, es armónico, es decir, se describe por medio de o coseno o seno, ¿ya? O una combinación de ellos dos, pero es un movimiento armónico. Sin embargo, cuando yo desplazo las masas una distancia arbitraria cada una de ellas y la suelto, ya el movimiento no es armónico. Es un movimiento que es periódico, eso sí, ¿no? O sea que en otras palabras, se va a estar repitiendo en el tiempo, pero ya no es armónico, o sea, ya no es descrito por una función simple, coseno o seno. ¿Estamos claros? O sea, vamos a tener de hecho, lo que resulta cuando hago algo así es que ocurre una superposición de los movimientos, de estos dos movimientos sincrónicos, ¿no? O sea, algo parecido a como cuando hacen la serie de Fourier, que van a tener, digamos, diferentes, el movimiento resultante o la fuerza que describen es la suma de varias funciones. Bueno, así mismo ocurriría aquí. O sea, lo que nosotros tendríamos es que el movimiento que resulta es una superposición de uno de los movimientos sincrónicos con el otro, ¿ya? Entonces, claro, lo que ocurre es como cada uno de ellos sí son armónicos, cada uno por su cuenta, pero la superposición de esos dos armónicos ya deja de ser armónico, y lo que sí es que es periódico, ¿ya? Igual que sucede con la serie de Fourier. O sea, con la serie de Fourier ustedes tienen un conjunto de armónicos, ¿no? En la serie todo lo que hay ahí son armónicos, pues son cosenos y senos, pero la suma de eso ya no es armónica, es periódica, eso sí. Bueno, igual acá. ¿Estamos claros? O sea, lo que tendríamos es una superposición de los modos. Y es como quien dice, cada uno llevaría un coeficiente, ¿no? El coeficiente 1 por el modo 1 más coeficiente 2, modo 2. ¿Sí? Y ese sería el movimiento resultante. Estas cosas ustedes las pueden ver, yo no sé qué están haciendo en el laboratorio. ¿Quién es el asistente del laboratorio de ustedes? ¿Alguien sabe el nombre? Todos están dando el laboratorio, ¿no? ¿Cómo? Sí, con Kobe Aldeano. Kobe Aldeano. ¿Pero es el mismo para todos? No sabría decirle si es el mismo para todos. Perdón, ¿alguien más habló? Además de Francisco. No, profesor, no es el mismo para ambos grupos. Ok. ¿Han visto algo de MATLAB o de Scilab? Aún no, al menos mi grupo todavía no. Ya, porque este tipo de cosas ustedes las pueden simular en MATLAB o en Scilab, ¿no? Y tiene la ventaja esa de que uno puede
cambiar los valores de rigidez, puede cambiar las masas en cuestión de segundos. Así que uno puede correr diferentes simulaciones y ver entonces la respuesta de cada una de las masas. Por ejemplo, ver el caso en donde tienen movimiento sincrónico a la frecuencia 1, movimiento sincrónico a la frecuencia 2. Uno juega entonces con las condiciones iniciales para poder generar eso, ¿no? Y es algo que espero que pronto deben empezar a ver, ¿no? O sea, de todas maneras yo voy a contactar a los instructores del laboratorio para que empiecen a ver este tipo de cosas, ¿ya? Porque son herramientas con las que ustedes pueden, la verdad, digamos, como uno dice, jugar un poco en el sentido de que ustedes pueden probar diferentes masas, diferentes rigideces, ver cómo se comporta, verificar con sus cálculos analíticos que efectivamente todo cuadra, ¿no? Ok, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Está claro todo? Sí, así que, como dije, cuando ya nosotros tenemos una situación donde los valores de rigidez y de masa son diferentes, ya no es una cuestión obvia, digamos, que nosotros podamos decir, bueno, de acuerdo a los valores esto, yo puedo desplazar la masa tanto y la otra masa 2 tanto. No. O sea, hay que buscar una herramienta analítica para hacer eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a empezar a ver, ¿ya? Y para eso entonces vamos a empezar a utilizar una notación matricial con las ecuaciones, etcétera. Así que hagan un repaso de esos temas también, porque ya vamos a empezar a trabajar con matrices. Así que espero que estemos claros en operaciones con matrices y demás, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, terminamos aquí por hoy. Nos vemos entonces la otra semana. Estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Claro, profesor.